Keiner in Felder heute gegangen, ohne wenn der Frost so stark gebrennt. Estamos emocionados aquí en Radio Sefarad porque recibimos de nuevo en su programa, en este caso en un especial, a Concha Díaz Berzosa. Hola, Concha. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien. Y a Graciela Chelacoan. Hola, Chela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros en vuestro programa, en Shoah con letra de mujer. Seguro que muchos de ustedes lo han echado de menos. Queríamos, lo recuperaremos, volveremos, pero hemos hecho un llamamiento especial a nuestras colaboradoras para referirnos a dos grandes de la literatura holocaustica, del testimonio de la Shoah y del compromiso en la lucha contra la represión y la violencia, dos mujeres que nos han dejado recientemente, Marceline Loridan Ivens, Ida Grispan. Vamos a hablar de ellas. En muchos aspectos, ya lo hemos hecho en este programa, pero queríamos conocer lo que nos querés comentar acerca de ellas. No sé si quieres empezar tú, Concha. Bueno, yo me gustaría hablar un poco de Marceline, ¿no? Marceline fue una mujer, cuando fue deportada tenía 15 años y al terminar la Segunda Guerra Mundial regresó a Francia y principalmente luchó no solamente contra el dolor, contra su propio dolor, ¿no? Sino contra toda la sociedad francesa en aquel momento, que era una sociedad que, según palabras textuales de ellas, amnésica y que se regodeaba solamente con esa Francia heroica de la resistencia, etc., ¿no? Tampoco el entorno familiar lo tenía muy favorable, porque su madre no la animó a que continuara los estudios, la presionaba bastante para que se casara, etc., ¿no? Entonces era una mujer que durante mucho tiempo, casi 10, 15 años, estuvo pues más o menos perdida, podríamos decir, ¿no? Aunque estaba inmersa en el entorno intelectual de lo que era pues la orilla izquierda de París y tal, estuvo muy, muy desorientada, no sabía qué hacer con su vida, etcétera, ¿no? Hasta que por fin coincidió con dos personas, el filósofo Barthes y el filósofo y sociólogo Morin, que de alguna forma la introdujeron en lo que iba a ser, yo creo que iba a ser su profesión y su pasión para el resto de su vida, que fue el cine, ¿no? Uh-huh. A partir de ese momento participó como protagonista en una película que se llama Crónica de un verano, en 1961, y en varias películas más. Era una película experimental, yo la he visto, es una película experimental sobre la vida cotidiana en París, etcétera, ¿no? Y a partir de ese momento está dedicada al cine. Para ella, desde el punto de vista personal, el dolor más fuerte de su experiencia en los tres campos que estuvo en Auschwitz, en Bergen-Belsen y en Theresienstadt, fue la destrucción de la célula familiar. Ella fue deportada con su padre y su padre no volvió, ¿no? de Auschwitz. Entonces, para ella lo más tremendo fue la destrucción de esa célula familiar, que no solamente afectaba a los miembros que habían padecido la deportación, sino al resto de los miembros y a las generaciones posteriores, ¿no? Uh-huh. Chela, Concha, si te parece, hablamos ahora un poquito de Ida Grispan, de esos, y luego volvemos con Marceline, de esos puntos en común que tienen las dos. También fue deportada muy joven, Chela. También se tuvo que enfrentar a esa amnesia elegida por la sociedad de la que hablaba Concha, y queremos conocer tu punto de vista y que compartas, por favor, con nosotros tus recuerdos, porque tú tuviste la suerte de encontrarte con ella en persona. Sí, efectivamente, conocí muy bien lo que ella dejaba que se conozca de ella. Era una mujer muy dulce, pero con muchísimo carácter. Era terrible, la verdad. Le gustaba dirigir
las mesas donde ella estaba. Eso nos pasó en el Memorial de la Shoah, que también estaba con un superviviente, decía, ahora habla de no sé qué, ahora habla de no sé cuánto. Pero sí, ella tenía un carácter muy, muy fuerte, creo que forjado a través de los años. Ella tenía 14 años cuando fue deportada a Auschwitz, y es una edad bastante, bueno, todas las edades son terribles, pero en esa edad ella era todavía muy inocente. Si ella cuenta en su libro Yo no lloré, donde ya con su título ya te vas dando cuenta de lo fuerte que ella volvió. Y siempre personalmente contaba muchas anécdotas. Tuve la suerte de conocerla, como te digo, en Francia, y 2 o 3 veces que vino aquí a España, y hablar mucho con ella. Y tenía mucho humor pese a todo. Siempre le gustaba contar que con sus amigas francesas, con las que en la liberación iban a volver a Francia, no quisieron volver ni en autobús ni en tren. Así que las llevaron en avión a Francia, porque no querían subirse a un tren, sobre todo. Y siempre cuenta lo guapo que era el piloto, que todos estaban que todos estaban enamorados de él, ¿no? Pero nunca habló de su vida personal. Estaba divorciada, tenía una hija, pero nunca habló con quién se casó, quién fue su marido, si también había sido un deportado o no, cuándo se divorció. Pero era una mujer con mucha fuerza, y le encantaba hablar a los jóvenes. Uh-huh. Ella, cada vez que le invitaban, si podía pagarse ella el billete, que no lo hacía obviamente, no cobraba nada por venir, por viajar, digamos, y dar testimonio. Bueno, ningún superviviente, pero ella era una mujer muy dulce. Hablando con ella personalmente, era una mujer muy dulce, pero te digo, demostraba toda la fuerza que creo que fue forjada en su experiencia en los campos. Ella fue deportada con 14 años, ya lo dije, pero un año antes de que terminara la guerra. Y fue una delación, por supuesto, la gente del pueblo donde ella estaba escondida, muy bien, con una familia fantástica. Y bueno, desde el alcalde hasta la maestra del pueblo le pidieron al policía que no la deportaran y demás, y no hubo caso. Sí, eso es lo que os quería comentar, que las dos, por supuesto, fueron víctimas de los nazis, pero también de sus propios de los propios franceses. Sí, eso creo que eso es algo que ella lo remarca mucho. Pero ella fue detenida por la Gestapo, porque el policía, o sea, todos la querían en esa aldea agrícola donde vivía, donde estaba escondida, y hasta la maestra y el alcalde hablaron con la Gestapo para que no se la llevaran. Uh-huh. Y ella, bueno, con lo que la mujer que ella tenía le dio para que comiera en el viaje, ella lo guardaba porque decía que donde iba se iba a encontrar con su madre y le daría la comida, ¿no? Y eso creo que fue, bueno, para siempre, para todos. Sí, en este especial... no fue el caso de Marceline. No. De Marceline la detuvieron la policía francesa. Los gendarmes, ¿no? sí. Los gendarmes franceses, ¿no? Y por eso yo creo que ella siempre ha tenido ese aspecto, ¿no?, contra la sociedad francesa, que fue colaboracionista y que luego al final de la guerra no reconoció su actitud ante el invasor alemán, ¿no? En todos los libros de Marceline sí que, y en las películas, yo creo que sí que hay. Yo he visto ella no volvió hasta el 1991 a Auschwitz, no se sentía capaz, supongo, y cuando volvió hizo una película que es La pradera de los abedules, ¿no?
Entonces, yo creo que en todas sus películas y en los libros, que escribió 3, sí que hay un reflejo como que se está dirigiendo a alguien, ¿no? Ese alguien, por el libro de Tú no regresaste, es una persona que está presente, pero que al mismo tiempo está ausente, ¿no? Y que es su padre, ¿no? Que de alguna forma es el eje de la destrucción de esa célula familiar, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, ella, que fue una persona que luchó contra el colonialismo con su segundo marido, con Ivens, que además Ivens estuvo en la guerra de España filmando un documental aquí en el 1937. Era una mujer muy combativa, muy luchadora. Tenía esa especie de resquemor contra la sociedad francesa. Incluso en 2015, cuando en el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, que la hacen una entrevista en Radio France, y que además coincidió con días posteriores al ataque a la revista de Charlie Hebdo y el ataque al restaurante judío, al supermercado, judío, pues ella le preguntó al entrevistador de la radio si esa manifestación que había encabezado François Hollande, etcétera, multitudinaria en Francia en contra de los atentados, si se hubiera hecho de la misma forma, si solo se hubieran matado judíos, ¿no? O sea, era muy crítica con la sociedad judía y con el rebrote del antisemitismo que ya estaba habiendo en Francia y que hoy día es más patente en toda Europa, ¿no? También, Chela, Ida luchaba contra los revisionistas, ¿no? Los negacionistas del Holocausto. Totalmente. Y decía que permitir eso era parecido a volver a experimentar la tragedia, la Shoah, que como si de nuevo mataran a las víctimas. La segunda muerte de las víctimas, que fueron asesinadas, decía, no lo recuerdo, sí, pero que fueron asesinados 2 veces. Realmente la policía francesa, creo que recién hace muy poco, hace 5 o 10 años, reconoció que tuvieron mucho que ver con la política nazi en Francia. Por supuesto que todos los supervivientes que quedan, que ya son muy pocos, pero todos los que están dando testimonio en este momento y hablan, asustados por el rebrote que hay de antisemitismo, y muchos sienten, si no es muy similar, pero tiene algunos puntos en común con 1933 cuando asume Hitler y 1935 con las leyes de Nuremberg. Es cierto. Entonces, sí. No, eso, o sea, es cierto lo que apuntabas de que los estamos perdiendo ya. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Llevamos unos días terribles. Primero perdemos a Marceline Loridan Ivens y ahora Ida Crispan. Bueno, es la edad, porque estas 2 mujeres fueron muy jóvenes detenidas, y por eso después de 75 años, yo hablo desde el 33, ¿no? Ya lógicamente, primero el deterioro físico que significó 1 año, 2 años de vida dentro de un campo de concentración o de exterminio, y luego el deterioro mental. Esas 2 causas pasan factura. Algunos, inclusive hace poco un superviviente cumplió 100 años, y hace 2 días leí que uno de los supervivientes, que ahora tiene 82 años, 83, recuperó por fin su nacionalidad alemana, que le fue quitada en 1935 con las leyes de Nuremberg.
él tenía 5 o 6 años más o menos, ¿no? Y que comentaba en Minnesota, creo, en Minneapolis, en Estados Unidos, que mucha gente está haciendo juicios o trámites para recuperar recién ahora la nacionalidad que les fue negada cuando lograron escaparse o sobrevivieron. Nos quedamos sin tiempo. Concha, ¿quieres añadir algo más? Sí, 2 cosas nada más. Bueno, una cosa realmente. Nosotros creemos que la importancia de seguir recordando, ¿no? Lo que nos han enseñado tanto Marceline como Ida es esa importancia de seguir recordando, porque realmente el crimen se va a perpetuar si los millones de víctimas pierden su voz, porque por lógica de la vida se tienen que morir, pero el problema es que si su experiencia se pierde en el confort del olvido, ¿no? Entonces, perder la vida, perder personas, perder afectos, pero nunca perder la memoria del horror para que no vuelva a repetirse. Que la tierra les sea leve a las 2. Exactamente. Antes de despedirnos, comentarles que por falta de tiempo y por las fiestas no pudimos incluir el artículo de Concha Díaz Berzosa que reproducimos en este especial Shoah con letra de mujer, y tampoco tuvimos la suerte de poder hablar con Chela Cohen en ese momento, y hoy sí, precisamente con ella, que conoció personalmente a Aida Grispan. Así que un programa muy especial. Y por supuesto nuestro homenaje a estas dos damas, a estas 2 mujeres tan importantes para la memoria de la Shoah. Muchas gracias a las 2. Así, gracias por la buena idea de organizar este programa y rendirle homenaje a estas 2 grandes mujeres que son heroínas, realmente son heroínas.